Bien, buenos días, estimados alumnos de la asignatura Economía Política y Derecho Económico del grupo 14, y buenas noches, por su parte, también a los alumnos de esta misma asignatura del grupo 43. Esta clase, después de mucho tiempo, ha coincidido en contenidos similares para ambos grupos. Eh, si bien con el grupo 14 las clases son los lunes en la madrugada y jueves, y con el grupo 43 lunes y jueves en la noche, se han producido circunstancias como suspensiones de clases, por ejemplo, los jueves en la jornada de la tarde, y eso ciertamente ha provocado algunos desfases, ¿no?, en cuanto al avance de contenido. Sin embargo, por fortuna, en esta ocasión los contenidos han coincidido, de manera que esta clase asincrónica va a cubrir a estos dos grupos, al grupo 14 de la mañana y al grupo 43, para este jueves 10 de diciembre. Bien, estamos intentando concluir la unidad temática número 4, ¿no? Estamos, si quieren, en el inicio. Y esta es la clase, dicho sea de paso, número 55. La última clase de esta característica asincrónica fue la número 17. Desde entonces hasta las 54 las clases fueron sincrónicas, ¿verdad? Entonces, para ambos grupos, estamos en la unidad temática número 4, que es precisamente Historia Económica de Bolivia. Yo ya había señalado con precisión los objetivos que me he planteado en términos de desarrollar conocimientos y destrezas en los alumnos para esta unidad. Todos mis objetivos que están ciertamente ceñidos en generar cualidades, destrezas, facultades, algunas facultades especiales también en los alumnos, ya han sido claramente descritos, ¿no? Y también les he mencionado y explicado de manera casi detallada mi estrategia pedagógica, cómo vamos a desarrollar esta unidad, que de pronto se constituye un desafío porque si observamos la línea histórica, tuviéramos que cubrir en términos de espacio desde 1825 hasta el 2020. En ese sentido, les he mostrado y he hecho una amplia descripción también de mi estrategia pedagógica. Les dije que íbamos a usar una matriz de la historia de Bolivia en varias dimensiones, ¿no es cierto? Esa matriz ya ha sido también desarrollada en nuestra pizarra electrónica con la ayuda de algunos dilectos alumnos quienes con su predisposición y excelente voluntad han ido desarrollando estas pizarras y con la matriz, ¿verdad? Entonces todos ustedes ya conocen esta matriz, ¿verdad? Y si ustedes observan bien en esta matriz, las dimensiones que me he referido son la dimensión política, la dimensión social, la dimensión cultural y la dimensión económica, ¿no es cierto? También
hemos desarrollado con todos ustedes estos conceptos claves para entender economía. Patrón de acumulación, lugar de acumulación y destino del excedente. Les he mencionado que estos conceptos son claves para tener, para describir y en determinado momento incluso para emitir juicios de valor en torno, ¿verdad?, al desempeño económico, en este caso, de nuestro país. Es muy distinto que acudir, por ejemplo, a las variables macroeconómicas, ¿no? Nuestra unidad número 2 precisamente estaba referida, ¿no?, a nociones básicas de macroeconomía, donde veíamos indicadores vitales y podíamos en ese sentido conocer el estado y la salud a través de estos indicadores, a través de estas variables, el estado y la salud de la economía nacional. El propósito, como hemos visto acá, no es ese, sino básicamente ver, analizar el modelo, ver qué es lo que se ha hecho con el excedente y además dónde ha ido a parar el excedente. En esta matriz ya hemos desarrollado dos épocas. Hemos descrito las dos épocas anteriores a la fundación de la República en 1825, ¿verdad? Esas dos épocas son, primero, el periodo precolombino, que se prolonga desde hace unos 4000 años antes de Cristo. Por si acaso en esto no hay precisiones, hay mucha información al respecto, incluso hay quienes afirman que el periodo precolombino va mucho más allá de estos 4000 años antes de Cristo que estoy mencionando, ¿no? Entonces, si tomamos como verídica esa afirmación, esa fuente, diríamos que el periodo precolombino se extendió hasta 1492, el año del descubrimiento de América y el año de el inicio del periodo colonial, ¿verdad? Desde 1492 hasta 1825, Bolivia ha sido colonia, ¿cierto? Colonia, en este caso de la corona española, tal y como nos hemos referido en las clases y exposiciones anteriores. Pues, ¿verdad? Entonces, luego de estas dos épocas que necesariamente deben ser estudiadas para entender Bolivia, en varias ocasiones había afirmado y hoy vuelvo a señalar, a subrayar con mucho énfasis que si quieren conocer realmente Bolivia, deben remitirse mínimamente hasta el periodo colonial. De otro modo, se hace muy complejo, muy difícil esta tarea de entender la accidentada historia de nuestro país. Habiendo cubierto entonces estas dos primeras épocas, ahora vamos a intentar cubrir desde el inicio de la República, desde 1825 hasta el 2020, hasta como está muy bien descrito en esta matriz, en la primera fila y en la última columna, 2010-2020, Estado plurinacional. Bien, antes de proseguir con el desarrollo de esta historia,
debo referirme necesariamente a algunos momentos, algunos hitos que han marcado la historia de Bolivia y que además, después de estos eventos, después de estos hitos, se inició una nueva época, otros dirían una nueva historia. ¿Cuáles son esos hitos? En primer lugar, 1825, ¿no? Muchos denominan así la revolución de la independencia, ¿no es cierto? El otro hito es 1952, ¿no? Conocido también como la revolución del 52. Esa revolución que pone fin al anterior ciclo a partir de grandes transformaciones en la historia de Bolivia, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la nacionalización de las minas, el voto universal, la reforma agraria y también la reforma educativa, ¿verdad? Otro hito en esta línea histórica es, sin duda alguna, 1985, ¿no? A partir de la implementación del decreto 21060, valga la paradoja, ¿no? Es un simple decreto que nos propone un nuevo horizonte y un nuevo ciclo, una nueva historia, ¿no es cierto?, en esta línea que nos hemos trazado cubrir, ¿no? El decreto 21060 inaugura una nueva era, una nueva época, que todos coinciden, por supuesto, en denominar el ciclo del Estado neoliberal, ¿verdad? Y aquí también en esta historia tenemos otros hitos, ¿no? El 2003 es, en octubre de 2003 concretamente, se produce la guerra del gas, la renuncia de Sánchez de Lozada, su huida también ha sido una revuelta popular, dicho sea de paso, no ha sido golpe de Estado, pero ese episodio marca el fin, ¿no?, de este ciclo, de este modelo de Estado, del Estado neoliberal, y marca el fin también de la democracia pactada, ¿verdad? Ahí entre 2003, 2005 hasta el 2009 incluso, tenemos un periodo difuso, ¿no? Quiero con ese término referirme a que no se implementó ninguna reforma, vivíamos una suerte de combinación entre lo que quedaba, lo que restaba del Estado neoliberal y también lo nuevo que eventualmente se pretendía implementar, se pretendía establecer. ¿No es cierto? Este periodo ha sido denominado por algunos politólogos como empate catastrófico, porque desde el punto de vista político ninguna fuerza, ningún partido logra imponer, ¿no?, su proyecto, su modelo estatal, ¿verdad? Y obviamente la política en este periodo denominado empate catastrófico, la política se traslada a las calles, ¿no? Las calles toman protagonismo en precisamente esas disputas, ¿no?, de lo viejo que no acaba de morir, de esos resabios, si quieren, del Estado neoliberal, y tampoco, ¿no es cierto?, acaba de nacer ese nuevo proyecto político que encarnaba ciertamente Evo Morales y el movimiento al socialismo.
Si bien Evo Morales gana las elecciones con un porcentaje histórico en diciembre del 2005 con cerca del 54%, en su primer periodo no tuvo gobernabilidad, no tuvo el control y el poder total en el país. El país estaba dividido, se hablaba en ese entonces de las dos Bolivias, ¿no? Y ahí presente ciertamente la imagen de la media luna, ¿no? Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, con una posición recalcitrante en términos de oposición al gobierno y al presidente de Evo Morales, ¿verdad? Todo esto tiene un desenlace, ¿no? Que precisamente provoca el fin de este ciclo que estuvo signado con bastantes enfrentamientos en las calles, ¿no? No se olviden, enero del 2007 en Cochabamba, septiembre del 2008 en Pando, también en mayo en Sucre, eventos conocidos como la masacre de la Calancha, la masacre del Porvenir también, y en este periodo pues se aprueba el nuevo texto constitucional y en base a las nuevas reglas de juego que establece el nuevo texto constitucional, se convocan a elecciones para diciembre del 2009 y ahí Evo Morales y el MAS ganan. Es otro triunfo histórico con cerca del 64%. Y ahí recién, por favor, quiero que estos datos estén arraigados en vuestra inteligencia. Ahí recién se inaugura o tiene inicio, si quieren, el Estado plurinacional. Quiero, por favor, que en ningún caso ustedes confundan, ¿no? Y afirmen, o tal vez en su registro, que esté este dato que desde todo punto de vista no es correcto, ¿no? De que el Estado plurinacional se inicia o tuvo inicio con el ascenso de Evo Morales al poder el 22 de enero del 2006. ¿Ya? Esto ciertamente no es correcto. El Estado plurinacional, como bien estoy mencionando acá, recién tiene inicio en enero del 2010. Tengan mucho cuidado con este dato, por favor. Son datos importantes que a lo mejor yo los voy a considerar en la evaluación que vamos a hacer precisamente en nuestro cuarto parcial, y esa evaluación va a versar sobre esto, sobre la historia económica de Bolivia. ¿Ya? Vean bien, dentro de mi estrategia pedagógica entonces para estudiar este periodo que se inicia en 1825 y cubrir hasta nuestros días, hasta el 2020, vamos a dividir nuestra historia en cuatro ciclos estatales. ¿Ya? ¿Cuáles son esos cuatro ciclos estatales? El primer ciclo, que se prolonga desde la independencia, desde la fundación de la República hasta 1952. Es el ciclo, dicho sea de paso, más largo de los otros ciclos que vamos a estudiar. Son 127 años. Yo diría que es
el ciclo más oscuro, más funesto en nuestra historia. ¿Ya? Ese ciclo está ya, si quieren, descrito con palabras claves en cada cajita de texto, ¿no?, de nuestra matriz, por ejemplo, en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo económico. Sobre esto me voy a referir luego. Estoy todavía mostrándoles los ciclos y los hitos históricos, ¿verdad? Entonces, que quede claramente registrado. El primer ciclo, el denominado ciclo Estado oligárquico minero feudal, que se extiende desde 1825 hasta 1952. 1952 es un punto de inflexión, ¿no? Con la Revolución de abril de 1952, la historia de Bolivia se escribe en nuevas páginas, ¿no?, por las medidas trascendentales y desde todo punto de vista revolucionarias y radicales que se asumen, ¿no?, en esta revolución. Me refiero concretamente, aunque ya les he adelantado, a 4 medidas. Primero, ¿no?, la nacionalización de las minas, ¿no? Con la nacionalización de las minas se pone fin al poder, ese poder rígido que estaba bajo el control de los grandes empresarios mineros durante 127 años, es decir, durante el primer ciclo, el ciclo del Estado oligárquico minero feudal, ¿no? Se inicia una nueva época, ¿verdad?, con estas trascendentales medidas, ¿no? Al margen de la nacionalización de las minas, tenemos también el voto universal. Esto, sin duda, se constituye en el cambio, ¿no?, en la medida política más importante que conoce la historia de Bolivia en el anterior siglo, el voto universal. Es el reconocimiento de ciudadanía a las grandes mayorías indígenas hasta ese momento excluidas, ¿no? ¿Quién diría? Si Bolivia nace a la vida republicana independiente en 1825, se tardó, mejor dicho, tardaron 127 años para recién reconocer los derechos ciudadanos de las grandes mayorías nacionales, ¿no? Y en el voto universal no solo fueron favorecidos los campesinos, esta terminología es la que implementa precisamente el movimiento nacionalista revolucionario en 1952, sino también se favorecen las mujeres, ¿no?, con el voto universal, con esa trascendental reforma de 1952, recién las mujeres adquieren ese derecho, el derecho a votar, el derecho a elegir. Por eso sostengo que nuestra historia es bien accidentada y tiene, además, es portadora, además, de muchas paradojas, ¿no? El Estado se hace cargo entonces de la explotación de las minas, se hace cargo en este tiempo
de la explotación, la comercialización y la exportación en este periodo del estaño, ¿no es cierto? Que era el mineral que eventualmente nos permitía como Estado contar con grandes ingresos, ¿no? Grandes ingresos y además esos ingresos, el control de esas divisas, de esos ingresos, de ese excedente económico en manos del Estado. El Estado asume un papel de primer orden en la organización de la economía, pues controla las áreas estratégicas donde se genera riqueza y donde además se produce excedente, ¿no? Ese modelo de Estado entra en crisis, ¿no? Y entra en crisis precisamente por esa condición. Vamos a explicarlo esto luego con más detalle. Ahora simplemente me estoy refiriendo a los hitos y a los ciclos estatales, ¿no? Pero como en una suerte de adelanto, decirles que este modelo de Estado, el nacionalismo de Estado, entra en crisis en los años 80, 81, 82, 83, pues baja el precio del estaño, nuestra principal materia prima, además responsable de los ingresos y de gran parte, ¿verdad?, de la economía nacional. En 1985, como producto de unas elecciones anticipadas, porque hubo acortamiento de mandato, gana las elecciones, y por increíble que parezca, ¿no? Gana las elecciones el candidato de ADN, el extinto general Hugo Banzer Suárez. En segundo lugar ocupa el candidato del movimiento nacionalista revolucionario Víctor Paz Estenssoro, y en el Parlamento Banzer le da su apoyo, porque ninguno de ellos recibe, o gana, mejor dicho, con 50% más uno, de modo que el nuevo gobierno debería salir de un pacto, ¿no? De un pacto entre las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas estaban obligadas a construir consensos para conseguir mayorías parlamentarias, por un lado, y por otro lado, lo que es esencial, para elegir al gobierno. Porque en todo este periodo, desde 1985 hasta el 2003, el gobierno siempre se ha elegido en segunda vuelta, es decir, en el Parlamento, como producto de acuerdos y pactos políticos. Habida cuenta que ningún candidato, ningún partido logró ganar con mayoría absoluta, ¿no es cierto? Entonces, se toman medidas radicales para desmontar el anterior modelo estatal, el nacionalismo de Estado, ¿verdad? Se implementa el 21060, el 28 de agosto de 1985, con un discurso histórico donde el presidente Víctor Paz Estenssoro decía, ¿no? Bolivia se nos muere. Urge, por lo tanto, tomar medidas radicales, ¿no? Y se implementa el modelo de Estado, perdón, el modelo de mercado, el modelo neoliberal, donde se coloca al Estado en tercer o cuarto plano y toma primacía en las decisiones más importantes dentro del mercado, dentro de la economía, el mercado, el libre mercado, ¿no es cierto? Hubieron grandes reformas, reformas de primera y segunda generación, reformas estructurales también que intentaron desmontar el anterior modelo, el nacionalismo de Estado,
¿no? Hubo varios programas de privatización en el último periodo, utilizando un eufemismo. El movimiento nacionalista revolucionario implementa ese famoso programa denominado como capitalización, ¿no es cierto? Este periodo de grandes reformas entra también en crisis, y entra en crisis a partir de 2000 con la guerra del agua, porque expulsamos a una transnacional, privatizaron el agua también, porque estaban privatizaron todo, pero no lograron su objetivo con el agua, ¿verdad? Y luego viene en octubre de 2003 esa crisis política conocida como la guerra del gas, y se acaba expulsando a través, ciertamente, de una revuelta popular al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Hay varias sucesiones ahí constitucionales, primero Carlos Mesa, luego Rodríguez Belcé, y Rodríguez Belcé asume en la última línea de sucesión constitucional como presidente de la Corte Superior de Justicia, asume la presidencia. Ojo, en la línea constitucional no hubo acá ninguna alteración al orden constitucional, y Rodríguez Belcé convoca elecciones, y esa era su principal tarea, ¿no? Su principal misión. Y ahí tenemos en diciembre del 2005 el triunfo de Evo Morales con mayoría absoluta, pero esta es la paradoja también de la política, ¿no? No obstante ese alto porcentaje, Evo Morales no logra obtener el MAS, no logra conseguir mayoría absoluta en la Cámara Alta. En la Cámara Alta, por un voto, pues no logró esto, que es importante, ¿no? En términos de gobernabilidad. Cuando se gana con mayoría absoluta, pues no dependes de nadie, pero paradójicamente, ¿no? En el Senado, Evo Morales, el MAS, mejor dicho, no tenía mayoría absoluta, y eso precisamente frenaba las decisiones y no permitía un desempeño, un desenvolvimiento adecuado del gobierno, porque todo se empantanaba, si quieren, en la Cámara Alta, ¿no? Porque la Cámara Alta estuvo tomada por la oposición. Pero todo eso cambia, la correlación de fuerzas cambian con varios eventos, y entre ellos el evento trascendental es la aprobación del nuevo texto constitucional. Y con las nuevas reglas de este texto constitucional del Estado plurinacional se convocan elecciones en diciembre del 2009, y el 2010, el 22 de enero de 2010, asume la presidencia Evo Morales y dice, ¿no?, que es su primera gestión con la nueva constitución. Incluso esa interpretación luego se constituirá en un debate, ¿no? Porque para muchos ese ya era el segundo periodo constitucional de Morales, ¿no es cierto? Ahí recién tiene inicio el Estado plurinacional, ¿no? Si ustedes ven en términos de espacio y tiempo en los 4 ciclos a los que he hecho referencia: el primer ciclo, Estado minero oligárquico feudal; segundo ciclo, nacionalismo de Estado, otros conocen también como el Estado Nacional Popular, otros también se refieren como capitalismo de Estado; el tercer ciclo, el Estado neoliberal; y el cuarto ciclo, el Estado plurinacional. En estos 4 ciclos, los cambios en las dimensiones política, social, cultural y económica son trascendentales, ¿no? Y por eso precisamente quiero que todos ustedes comprendan, ¿no? Comprendan mi estrategia y por qué he dividido la historia en 4 ciclos. Me voy a referir en la próxima clase con mayor detalle, ¿no? Ahora que ya hemos definido los ciclos,
me voy a referir con mayor detalle a las características de cada uno de ellos, considerando las dimensiones que hemos trazado acá en la parte izquierda de nuestra matriz. En términos de tiempo, no puedo prolongar más la clase y la grabación, porque luego, como ustedes saben, es enormemente complejo, dificultoso subir este video, y la clase al YouTube ocupa un tamaño impresionante de memoria, y subir al YouTube pues tiene sus dificultades, ¿no? Por eso es que me veo obligado, por esa limitación, a concluir la clase acá, adelantándoles que en las dos próximas que nos quedan antes del cierre de gestión tenemos que completar toda esta matriz. Fíjense cuántos cuadritos de textos nos faltan aún vaciar, dicen algunos, otros dirían escribir. ¿No es verdad? Espero que todos ustedes hayan tenido acceso a esta clase, a lo que hemos descrito, a toda esta información, y para asegurarme, en el inicio, en los primeros 10 minutos de nuestra penúltima clase, no obstante las limitaciones de tiempo, voy a hacer un control de lectura sobre las ideas más importantes que he desarrollado en esta clase, donde básicamente he descrito mi estrategia: cubrir la historia de Bolivia a través de estos ciclos estatales. Como siempre, espero que la clase haya sido de vuestro agrado. Nuestra próxima será clase sincrónica normal. Hasta luego. Confío verlos a todos ustedes en la próxima clase. Gracias.